Creo que uno de los peores sentimientos es amar a alguien que no puedes tener, no a alguien que solías tener, no a alguien con quien estás activamente, solo a alguien que existe en tu vida de esta manera imposible, lo suficientemente cerca para importar, pero lo suficientemente lejos para doler. Y no creo que la gente se dé cuenta de lo agotador que es eso, porque cuando no puedes tener a alguien, nunca hay realmente un final limpio, nada se detiene por completo, todavía lo ves a veces. Todavía piensas en ellos, todavía escuchas su nombre y cada interacción se siente pequeña para todos los demás, pero no para ti. Para ti significa algo y esa es la parte peligrosa, porque cuando amas a alguien que no puedes tener, empiezas a vivir de pequeños momentos, una conversación que dura más de lo habitual, un cumplido al azar o un mensaje de texto a altas horas de la noche que probablemente no significó nada para ellos, pero se queda en tu cabeza durante días. Y sé que suena dramático, pero cuando te importa a alguien de esa manera, tu mente le da significado a todo. Recuerdo revisar mi teléfono más de lo que quería admitir, no obsesivamente, solo con esperanza, como si cada notificación tuviera la posibilidad de ser ellos. Y creo que ahí fue cuando me di cuenta de lo profundo que estaba, porque emocionalmente ya había construido un espacio para ellos en mi vida, incluso si nunca entraron completamente en ella. Y ese sentimiento es muy difícil de explicar a la gente porque desde afuera técnicamente no está pasando nada, no hay relación, no hay angustia oficial, no hay final dramático, solo sentimientos que no van a ninguna parte. Y de alguna manera eso duele diferente, porque al menos el desamor te da claridad, pero esto te mantiene atrapado en la posibilidad, y la posibilidad es adictiva, porque no importa cuán poco realista sea, siempre está esa pequeña parte de tu cerebro diciendo, pero ¿y si sí? ¿Qué pasaría si el momento fuera diferente? ¿Qué pasaría si finalmente me vieran de otra manera? ¿Qué pasaría si se convierte en algo más tarde? Y esos pensamientos te mantienen emocionalmente apegado a situaciones que probablemente no van a ninguna parte. Y la peor parte es, a veces ya sabes que en el fondo lo sabes. Sabes que la forma en que te hablan no es la forma en la que tú les hablas en tu cabeza. Sabes que probablemente no piensan en ti de la misma manera. Sabes que estás más involucrado emocionalmente que ellos. Pero los sentimientos no desaparecen solo porque son inconvenientes. Así que te quedas ahí, en algún lugar entre la aceptación y la esperanza. Y honestamente ese es un lugar miserable para vivir, porque no puedes seguir adelante por completo, pero tampoco puedes tenerlos por completo. Así que tus sentimientos simplemente perduran en silencio en el fondo de todo. Creo que es por eso que comienza a afectar pequeñas cosas, como escuchar una canción que te recuerda a ellos y de repente necesitar un minuto para ti, o ver algo divertido durante el día e instintivamente querer enviárselo antes de recordar que probablemente no deberías, o repasar conversaciones después, preguntándote si ciertos momentos significaron más de lo que realmente significaron. Y he hecho eso más veces de lo que quiero admitir, tomando pequeños momentos y extendiéndolos hasta la esperanza. No porque estuviera delirando, solo porque cuando amas a alguien que no puedes tener, te vuelves emocionalmente hambriento. Empiezas a sobrevivir con migajas sin darte cuenta, y las migajas se sienten significativas cuando no has tenido nada real. Y creo que esa es la parte más triste, lo fácil que se vuelve convencerte de que pequeñas cantidades de atención son suficientes, solo porque vinieron de la única persona de la que lo querías, y finalmente comienzas a construir tu mundo emocional a su alrededor. No intencionalmente, simplemente sucede, lentamente. Empiezas a preguntarte si les gustarían ciertas cosas, te imaginas conversaciones que nunca suceden, te imaginas versiones del futuro que probablemente ni siquiera existirán, y tus sentimientos se apegan no solo a quienes son, sino a quienes imaginas que podrían ser en tu vida. Y separar esas dos cosas es difícil porque a veces ni siquiera sé si los extraño a ellos, o la idea de finalmente ser amado por alguien. Quería eso tan profundamente y tal vez esas son dos cosas completamente diferentes. Pero cuando estás dentro del sentimiento se difuminan de alguna manera, y eso es lo que lo hace tan doloroso, porque realmente no puedes llorarlo adecuadamente. ¿Cómo lloras algo que nunca existió por completo? ¿Cómo explicas estar desconsolado por un potencial? No puedes, así que lo llevas en silencio, actúas normal, sigues hablando, sigues fingiendo que tus sentimientos son manejables, pero internamente están ocupando mucho más espacio del que querías. Y nadie ve realmente esa parte, nadie ve lo agotador que es preocuparse profundamente por alguien mientras te recuerdas constantemente que no debes hacerlo. Y creo que esta es la parte que te cambia un poco, porque después de un tiempo, amar a alguien que no puedes tener comienza a afectar la forma en que experimentas todo lo demás. No de manera dramática, sino en silencio, como si dejaras de estar completamente presente en tu propia vida, porque una parte de ti siempre está en otra parte, preguntándote qué están haciendo, con quién están, si están pensando en ti de la forma en que tú piensas en ellos. Y odio admitir esto, porque me hace sonar emocionalmente consumido, pero eso es lo que hace este tipo de amor, no se mantiene contenido. Se filtra en partes aleatorias de tu vida, como verificar si vieron tu historia más rápido de lo que debería importarte.
o releer viejas conversaciones cuando ya te las sabes de memoria, o notar pequeños cambios en su tono y que dejar que afecte todo tu estado de ánimo. Y la cosa es que sabía lo poco saludable que se sentía eso mientras estaba sucediendo. Sabía que le estaba dando demasiado peso emocional a alguien que probablemente no me estaba llevando de la misma manera en su mente. Pero los sentimientos no se vuelven más pequeños solo porque eres consciente de ti mismo. Si acaso, a veces la conciencia lo empeora, porque ahora te estás viendo a ti mismo a pegarte en tiempo real y aún no sabes cómo detenerlo. Y creo que la parte más difícil fue lo solitario que se sintió, no la soledad regular, un tipo específico, el tipo en el que te sientes emocionalmente lleno de alguien pero no tienes dónde poner esos sentimientos, porque no puedes decir demasiado, no puedes expresarlo por completo, no puedes actuar sobre ello de la manera que quieres, así que todo se queda interno, y los sentimientos internos crecen muy fuerte cuando no tienen a dónde ir. Recuerdo noches en las que simplemente me sentaba allí pensando en ellos y odiándome un poco por eso, no porque los amara, sino porque no podía parar, porque no importaba cuánto trataba de distraerme, seguían terminando en mi cabeza de alguna manera, y me hizo sentir débil, porque le estoy dando a esta persona tanto espacio en mi mente cuando apenas ocupo espacio en la suya. Y ese pensamiento duele de una manera muy silenciosa, porque te hace sentir invisible, como si estuvieras llevando algo emocionalmente significativo a la otra persona apenas nota que existe. Y después de un tiempo comienzas a compararte no solo a ti mismo con otras personas, sino la realidad con la fantasía, porque cuando no puedes tener a alguien por completo, tu cerebro completa las piezas faltantes. Imaginas cómo serían si te amaran, imaginas lo seguro que se sentiría, lo completo que se sentiría, y la versión imaginada que se vuelve tan emocionalmente real que la realidad actual comienza a sentirse decepcionante a su lado. Y eso es peligroso porque ahora nadie se compara con la versión de conexión que construiste en tu cabeza, ni siquiera ellos. A veces creo que eso es lo que finalmente me asustó, darme cuenta de que ya no estaba apegado a una persona, estaba apegado a una idea que seguía creciendo cada vez que la realidad me daba lo suficiente para seguir teniendo esperanza. Y la esperanza es algo difícil de dejar ir, porque incluso cuando la realidad es clara, la esperanza sigue tratando de reescribirla. Sigue diciendo, tal vez más tarde, tal vez eventualmente, tal vez simplemente no se da cuenta todavía. Y finalmente te das cuenta de que has pasado más tiempo esperando emocionalmente que viviendo realmente. Esperando señales, esperando claridad, esperando que se conviertan en alguien que te elija, de la forma en que ya los eliges en tu mente. Y esperar así te agota. No en voz alta, sino lentamente, hasta que un día te das cuenta de que tus emociones han estado girando en torno a alguien que nunca te pidió que hicieras eso. Y es difícil sentarse con esa comprensión, porque ahora ni siquiera puedes culparlos por completo. No me prometieron un para siempre, no me obligaron a mantenerme apegado emocionalmente. Mucho de eso sucedió dentro de mi propia cabeza, dentro de mi propia esperanza, y creo que eso es lo que hace que este tipo de dolor sea tan aislante, porque una parte se siente autoinfligida, como si estuvieras llorando algo que técnicamente nunca te perteneció, y eso puede hacerte sentir estúpido a veces, especialmente cuando todos los demás ven la situación más claramente que tú, porque desde afuera es obvio, pero cuando eres el que lo siente, nada se siente obvio. Todo se siente emocionalmente borroso. Y creo que la parte más oscura de amar a alguien que no puedes tener es como te enseña lentamente a sobrevivir en un casi emocional, casi ser elegido, o casi ser amado a cambio, o casi convertirse en algo real. Y casi es desgarrador porque casi te da suficiente esperanza para quedarte, pero nunca suficiente certeza para sentirte seguro. Así que vives en este constante intermedio emocional, no completamente feliz, no completamente desconsolado, solo estancado. Y me quedé estancado por más tiempo del que quería admitir, porque dejar ir se sentía como renunciar a algo significativo, incluso si ese significado existía principalmente en mi propio corazón. Y tal vez esa es la dolorosa verdad sobre este tipo de amor. A veces los sentimientos más profundos que experimentas existen casi en su totalidad dentro de ti, y no importa cuán reales se sientan, eso no significa que la otra persona esté viviendo dentro de la misma realidad emocional. Y aceptar eso podría haber sido la parte más difícil de todas, porque una vez que finalmente dejas de romantizar la posibilidad, te quedas enfrentando lo que realmente había. Y a veces lo que realmente había eras solo tú, amando a alguien en silencio mientras seguían viviendo su vida normalmente.